Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña, bienvenidos a Open Vision, Radio Podcast, el lugar donde el dinero, el poder y la geopolítica se encuentran. Analizamos los mercados, desciframos la economía y conectamos los puntos de un mundo en transformación. Si quieres entender cómo las decisiones globales afectan tu bolsillo, estás en el lugar correcto. Arrancamos. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio, teniendo presente todo lo que sucede en el acontecer geopolítico mundial y en las últimas tendencias de inteligencia artificial y salud mental que están modelando nuestro presente y futuro. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña y Laura de Rosa. Y estamos nuevamente, hoy es sábado y es el momento para estar informados en este ambiente bursátil, en la cultura empresarial de los negocios, y es muy importante estar informados de todo el acontecer. Hoy tenemos a un invitado que bueno, antes que nada le doy la bienvenida a Laura de Rosa de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Laura? Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con la audiencia, contigo y con, los invitados que vamos a tener. Pues déjame te cuento, tenemos un invitado, se llama Juan Manuel Olivo Tirado, es director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, donde dirige el proceso de listado y mantenimiento de la totalidad de los valores que cotizan en el mercado de valores, así como la vinculación con las emisoras y el apoyo para que nuevas empresas coticen en bolsa. Tiene un currículum muy impresionante. Olivo ha participado en distintas bolsas de valores, tales como la Bolsa de Nueva York, de Londres, Chicago, Toronto, Lima y la Bolsa de Comercio en Buenos Aires. Juan Manuel imparte diversas pláticas, entre ellas cursos relacionados de financiamiento bursátil, pero además tiene un libro que hoy nos va a explicar de qué se trata y se llama El ABC para invertir en bolsa. Juan Manuel Olivo, bienvenido a Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, un gusto saludarte. Hola, Laura. Hola, Juan Manuel. Juan, pues muchas gracias por tu tiempo de sábado y realmente sabemos que hay compromisos también familiares, pero para nosotros es muy importante. Te vi la semana pasada en un evento que organizó Asofom y me pareció muy interesante tu plática y sobre todo, pues hablamos de la cultura financiera, la facilidad de poder invertir en bolsa. Explícame, Juan, ¿cuál es tu visión de la inversión? Y ahorita hablamos sobre tu libro. Con mucho gusto, Carlos. Pues mira, generalmente cuando pensamos en un tema de inversión bursátil o la propia bolsa y demás, pareciera como que puede ser un mundo relativamente lejano para las personas que nos están escuchando, para nuestro día a día y demás. La realidad es que en México hay un gran espacio para seguir mejorando la cultura bursátil, la cultura del ahorro, y el siguiente paso justo es la inversión. Como platicabas un poco ahora en la introducción, yo llevo ya prácticamente 20 años trabajando en la Bolsa Mexicana de Valores, y la realidad es que desde la bolsa en los últimos años hemos mejorado el cómo las personas, cualquier mexicano, independientemente si estudió finanzas o algo independiente, o independientemente de lo que ha estudiado, de su profesión, creemos que hay una gran oportunidad para que las personas tengan un hábito de ahorro y también para que ese ahorro lo pongan a trabajar, para que el dinero trabaje para nosotros. Y típicamente las bolsas de valores, eso son, si me remonto un poco a la historia, hace ya prácticamente 4 siglos, en Ámsterdam, cuando se originaron las bolsas, era prácticamente un grupo de personas que querían financiar un proyecto y el proyecto requería mucho dinero. En aquel momento, en aquellos años, era ir en una expedición al sudeste asiático para comprar mercancías y regresar a Ámsterdam. Pero eso, pues, evidentemente, para que una persona lo pueda financiar era complicado. ¿Y qué hizo? Que es el origen de las bolsas, democratizar la inversión. Que cualquier persona pueda ser socio, en el ejemplo que les doy de una embarcación que va al sudeste asiático, o hoy en día que podamos ser socio, que podamos ser accionistas de las empresas que están en la bolsa. Y las empresas que están en la bolsa, pues prácticamente son empresas que todo el día, todas las personas, me atrevo a decir que nos escuchan, consumimos algún producto o algún servicio, desde que nos levantamos a preparar el desayuno, desde que nos subimos a nuestro coche, desde que llegamos a trabajar, la ropa que compramos, el restaurante donde vamos a comer. Muchas de esas empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y de hecho, invertir en bolsa es tan sencillo como eso, ser socio de esas empresas. Hoy en día, afortunadamente, cada vez más personas se interesan por estos temas y eso ha ayudado mucho pues para que en la bolsa tengamos más inversionistas que estén participando y que estén interesados de esta forma de invertir el dinero.
Juan, una pregunta que quería yo comentarte. Actualmente hay mucho especulación, mucho incertidumbre, pero realmente la gente piensa que es muy complicado invertir en bolsa cuando tú mismo lo estás comentando que no es así. ¿Será que vivimos en un país lleno de costumbres y creencias limitantes? Porque yo creo que por ahí va la cosa ante una bolsa de Nueva York, una bolsa de otro mundo, que es demasiado grande el mercado, donde más de, no sé, 3,000 acciones cuando nuestro mercado todavía es pequeño. ¿Qué tú recomiendas para que las personas puedan diversificar un poquito en ese tipo de instrumento o de inversión? Sí, Carlos, eso que comentas es real. Si vemos, por ejemplo, el tamaño de las empresas y de las bolsas, por ejemplo, en Estados Unidos, sí son otras dimensiones, hay que decirlo con toda su extensión. Pero también en México hay que decirlo que somos de las bolsas de valores que se conocen emergentes o en crecimiento, que mayor monto tienen invirtiéndose en las empresas. Ahora les cuento un poquito de estadísticas, pero si los comparamos también con las bolsas latinoamericanas o con economías semejantes a la de México, la bolsa, es cierto, también hay un espacio para seguir creciendo, hay un espacio para que haya más empresas y más inversionistas, pero creemos desde la bolsa que vamos en el camino adecuado. La pregunta importante, creo yo, es por qué la gente no invierte en bolsa o por qué no ahorra como un primer paso. Y hay distintas variables. De hecho, en el libro abordo ciertas formas que son muy de Latinoamérica, ¿no? Que, por ejemplo, nos gusta invertir en cosas que podamos tocar, como un bien inmueble, o invertir en otra moneda como son los dólares, o invertir en oro. Bueno, hoy en día desde la bolsa puedes invertir en inmuebles, puedes invertir en oro, puedes invertir en dólares de una manera mucho más sencilla, pagando menos comisiones y con mucha más seguridad. Ahora entro a ese tema. En México, para que más o menos podamos dimensionarlo, hay un número que está jugando a nuestro favor, el número de cuentas de inversión. Antes del COVID, hace 5 años aproximadamente, en México había 300,000 personas que invertían en bolsa. 300,000. El número se ha incrementado de manera muy importante. El último registro que tenemos es que existen en este país más de 13 millones de cuentas. Entonces, de 300,000 a 13 millones, si lo graficáramos, es espectacular. No es bueno, es espectacular. Hay que decirlo también que estas 13 millones de cuentas, no todas son activas. Quiere decir que no son 13 millones de mexicanos que están todos los días comprando y vendiendo acciones, pero bueno, para allá van. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Ha habido ciertas ventajas y les digo un par que es natural. Uno, los montos de inversión. Y esta es súper importante. Hoy en día prácticamente desde 100 pesos puedes abrir un contrato con una casa de bolsa. Y ese voy con el primer paso. Todas las personas que estén interesadas en invertir en bolsa, el primer paso es acercarse con una casa de bolsa. Prácticamente todos los grupos financieros, o sea, prácticamente donde tengan su cuenta de débito, donde tengan su tarjeta de crédito, es prácticamente un hecho que tienen una casa de bolsa del mismo grupo financiero que les puede acompañar en este proceso. Pero también hay casas de bolsa que quizás no tienen cajeros ni sucursales bancarias, que no son tan populares, pero que sí son cercanas al mundo bursátil y que pueden abrir un contrato de inversión. Desde la bolsa nunca damos ninguna recomendación, pero hay casas de bolsa, por ejemplo, que son muy de nicho, y por ejemplo en Monterrey Vector, pues todo el mundo conocemos ese grupo financiero, es una de las opciones. También está, por ejemplo, Actinver, GBM, Scotia, Santander, HSBC, Citi, BBVA, Banorte. Les diría, todos los grupos financieros que vengan a su mente tienen una casa de bolsa. Y algunas de ellas tienen montos de apertura de contrato muy accesibles, tal como les cuento, 100 pesos, algunas otras 1,000 pesos, algunas otras 10,000 y demás. Cada casa de bolsa pone su mínimo, pero eso ha ayudado a que se incremente este número de cuentas que les platico. Segundo tema importante de por qué este incremento en cuentas de inversión, la tecnología. Hace 2 décadas, cuando yo entré a trabajar a la bolsa, prácticamente tenías que acercarte con un asesor financiero, te pedía un monto relevante de tu contrato de inversión y era prácticamente muy exclusivo para ciertas bancas que tenías a lo mejor 1 millón de pesos o más. Hoy en día, además del monto que les cuento, la tecnología permite que cualquiera de nosotros con nuestro celular podamos empezar a comprar y vender acciones. Eso ha sido la segundo, me atrevo a decir, punto de inflexión para que cada vez más personas en nuestro país puedan abrir un contrato con casas de bolsa y estas cifras que les cuento, ¿no? De 300,000 a 13 millones. Juan Manuel, justamente hablabas en el segmento anterior de unos datos interesantes y iba orientado a la pregunta, una de las preguntas que te iba a hacer sobre cómo ha cambiado
el mercado de valores en México en los últimos años y tú conversaste unos datos impresionantes de 300,000 personas a 13 millones, según entendí. Y realmente esto es sumamente interesante y si bien planteaste el tema de que no todos necesariamente las cuentas están activas. Ahora, te hago una pregunta específicamente tomando en cuenta nuestra audiencia de empresarios inversionistas. ¿Qué incentivos existen para empresas mexicanas pequeñas y medianas para acceder a ese mercado bursátil como tal, más allá de lo que pueda hacer cada quien personalmente? Claro que sí, Laura. Y es una buena pregunta porque da pauta para que cuente un poco el objetivo de que una empresa vaya a la bolsa. Al final del día, la bolsa es parte de un mercado de valores. Y un mercado de valores, como cualquier otro mercado, tiene algunos agentes, personas, empresas que buscan algo y otros que ofrecen algo. En el mercado de valores, lo que se intercambia es dinero. Una empresa, cuando va a la bolsa, principalmente va buscando financiamiento, buscando dinero, buscando recursos. Cualquier empresa puede tener las fuentes de financiamiento tradicionales, ¿no? Se puede acercar con un banco, se puede acercar con una SOFOM, se puede acercar con los mismos socios para que capitalicen a la empresa, pueden tomar las utilidades o la caja para seguir invirtiendo o reinvirtiendo. Otra posibilidad justo es que las empresas vayan a la bolsa. Generalmente una empresa mediana que tiene ventas anuales de 300, 500 millones de pesos al año o más, hace sentido que puedan acercarse a la bolsa para explorar ese financiamiento que hago referencia, Laura. Ahora, ¿cómo lo pueden obtener? Pues el instrumento tradicional es mediante la emisión de acciones. Cuando una empresa emite más acciones, esas acciones se venden al público, se venden a ti, a mí, a las personas que nos están escuchando, compran esas acciones y esa es una fuente de financiamiento. El inversionista, al ser socio de esa empresa, pues por supuesto que está interesado en que la empresa tenga buenos resultados para que pueda o subir el precio de la acción o recibir los dividendos producto de la utilidad, producto del propio día a día de las empresas. Entonces, una empresa que más o menos tenga esas características hace mucho sentido. Mientras más empresas tengamos en la bolsa, del otro lado, los inversionistas tienen más opciones para poder invertir. Es ese juego de oferta y demanda al que hacía referencia. Buenísimo. Juan Manuel, platícanos un poquito del libro que es de tu autoría, El ABC para invertir en bolsa, por favor. Explícanos un poquito qué va a ver las personas para comprar tu libro, qué son los puntos más medulares para poder entender más las inversiones en bolsa. Con mucho gusto, Carlos. Generalmente les decía que las personas que ahorran e invierten en nuestro país, pues en ocasiones podrían ver a la bolsa un poco lejano. El libro, que lo publiqué hace 1 año y medio aproximadamente, busca con un lenguaje muy, muy, muy sencillo, cero tecnicismos, el explicarle a las personas en México qué es la bolsa y el paso a paso para poder invertir en la bolsa. El libro lo que te va llevando es una historia entre prácticamente explicar por qué es importante tener un orden en tus finanzas personales. El primer capítulo habla de eso, de la importancia del ahorro, habla también de la inflación, de la importancia de diversificar, habla de la importancia de medir los riesgos, habla de qué es la bolsa y qué es una casa de bolsa. Esas es como las bases. Y después en los capítulos empiezo a explicar, de nuevo, con palabras sumamente sencillas, qué son las acciones, por ejemplo, ¿no? Esto que les platico, ¿no? Soy socio de una empresa. Bueno, ese capítulo explica cómo puedes hacer que la acción suba o baje de precio o cómo se genera esa subida en los precios de una acción. También explico qué es un dividendo. También hablamos de los impuestos que hay que pagar, que afortunadamente en nuestro país son bastante menores si lo comparamos con otros impuestos en otras bolsas de valores. También explico, por ejemplo, otros instrumentos como son las fibras inmobiliarias. En la cápsula anterior explicaba que en México nos encanta invertir en bienes inmuebles. Eso hoy en día sigue siendo válido y creo que seguirá siendo válido durante un buen tiempo. Pero para invertir en un bien inmueble generalmente requieres un monto medianamente grande. El invertir en bolsa en instrumentos llamados fibras es el mecanismo mediante el cual puedes invertir en bienes inmuebles, pero con montos mucho menores. En vez de comprar un departamento o una casa y rentarlo, aquí lo puedes hacer desde 50, 20, 10 pesos inclusive. Entonces es mucho más accesible y también ganas producto de las rentas que tienen estos bienes inmuebles.
En el libro también explico lo que es la inversión en deuda, como los cetesdirecto.com, o invertir en deuda de empresas que estén listadas en la bolsa. Les platico también acerca de invertir fuera de México. Hay un mecanismo que se llama el Sistema Internacional de Cotizaciones, o el SIC, que permite que cualquier persona que nos escucha pueda comprar las acciones de Tesla, Apple, y también comprar acciones o canastas de acciones como el índice Nasdaq, que está en tecnología. Entonces, todas esas opciones desde México lo pueden hacer, y también platico cómo lo puedes hacer a través de un fondo de inversión o una casa de bolsa. Entonces, respondiendo a la pregunta, Carlos, es prácticamente todo un viaje, de nuevo con lenguaje bien sencillo, de menos a más, pero que estoy seguro que después de leer el libro, las personas tienen todas las herramientas para poder invertir en bolsa. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Juan Manuel? Pues está en Amazon, que ese es el mecanismo tradicional. También lo pueden comprar electrónico en Amazon, en librerías como Gandhi, en Sanborns, en librerías del Pacífico como Gonville. Y si vienen un día de visita a la Ciudad de México, en el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos una tienda, también ahí lo pueden conseguir. Muy bien. Juan, una pregunta, y es yo creo que te va a sacar de onda, como dicen los chavos. Ahorita tu libro nos hablaste de muchas cosas que hay que aprender, pero la parte emocional, ¿qué tanto aplica ahí para poder invertir? Porque creo que ahí está digamos, el epicentro de poder entender un poquito el riesgo, el tomar el riesgo. A ver, qué buena pregunta, Carlos. Y te voy a contar con un poco del contexto y por qué digo que es una buena pregunta. Cuando empecé a escribir el libro, originalmente iban a ser 9 capítulos, pero cuando hice una investigación seria de qué libros hay en México, que prácticamente no había libros para invertir en México. Hoy en día, afortunadamente, además del mío, hay un par más enfocado al mercado mexicano, lo cual qué bueno. En Estados Unidos hay muchos libros. De hecho, por ahí tengo una foto de una librería en San Diego donde eran estantes de finanzas personales y cómo invertir, pero solamente en bolsas de Estados Unidos. Pero me llamó la atención cuando empecé a hacer esta investigación, que en México me percibí que hay muchos inversionistas muy jóvenes que están justo abriendo sus cuentas de inversión electrónicas con el celular, y que se respiraba un ambiente de hacerlo rápido, de que te diera un rendimiento del doble en un mes, que tuvieras una ganancia del 10, del 15% en una semana. Muchos de estos esquemas eran totalmente fraudulentos. Nadie se hace rico de la noche a la mañana, sino todo el mundo sería rico, ¿no? Así de sencillo. O algunos de ellos estabas corriendo un riesgo muy grande porque eran lugares que no tenían regulación, ¿no? Era prácticamente darle tu dinero a un grupo de personas con esperanza de que funcionara bien. Y ahí es donde yo empecé a estudiar un poco la psicología de qué pasa con tu relación con el dinero. No lo nombro en mi semblanza, pero yo hace no mucho tiempo escribí un artículo en un periódico que se llamaba Dinero tu amigo, y una parte importante era la relación que tú tuvieras con el dinero, que todos tenemos una cierta relación con el dinero. Y por supuesto que la parte psicológica juega. Por ejemplo, en Latinoamérica hay gente que ahorra mucho y hay gente que ahorra casi nada con el mismo sueldo. Eso es psicología del dinero. Si tú crees que el futuro va a ser promisorio, positivo, va a haber oportunidades, ahorras. Si tú crees que la vida va a ser muy corta, no ahorras. Generalmente en los países más desarrollados la gente sí tiene una visión de mediano y largo plazo, y por lo tanto ahorra, piensa en su futuro, piensa en su vejez. En los países latinoamericanos, y es un estudio meramente, hay una relación inclusive con la felicidad, de que pareciera que vivo hoy y ya mañana Dios proveerá, el mundo proveerá. Entonces, esa forma de pensar, que es un poco con el dinero o un mucho con el dinero, hace que la gente ahorre e invierte. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, no vivo en un futuro? Yo les diría, la probabilidad de que vas a vivir en el futuro es mucho más alta que no vivas. La probabilidad de que tengas no dinero en el futuro, si sigues pensando así, es muy alta. Tienes que pensar mucho que el dinero trabaje para ti. Cuando es una estadística, por ejemplo, en Londres, que no es el mejor de los climas, ¿no? Mucha lluvia, mucho nublado. Cuando llega a ser un buen clima, la gente invierte en bolsa, las bolsas suben. Entonces, es curioso, pero sin lugar a dudas, la parte psicológica, la parte de ser positivo hacia el futuro, juega mucho para las inversiones bursátiles. Juan Manuel, justamente ahorita que estamos hablando del tema psicológico, me imagino que ustedes tienen, o que tú en este caso, más allá del libro, pero para que nos los puedas dar como un avance, ¿tienes los temores identificados de estas personas, y estén frente a una empresa o estén como personas naturales, tienen frente a la bolsa? ¿Cuáles determinas tú son los 3 principales temores justamente de acercarse a bolsa de valores, al mercado de valores, etcétera?
Yo creo que hay uno natural, Laura, que es el desconocimiento. Cuando las personas no logramos entender, sentirnos cómodos con algo, nos da miedo, ¿no? Es como cuando te avientas por primera vez del paracaídas, da miedo porque es algo desconocido, porque nunca lo has hecho. Pero después de que lo haces varias veces, la gente lo disfruta mucho más. Lo mismo pasa con las inversiones. La gente cree que su dinero puede desaparecer, ese es uno de los miedos, y la realidad es que eso es muy poco probable, tendría que desaparecer. Imaginemos en Monterrey, una empresa como Alfa, que desaparezca Alfa. ¿Se imaginan ustedes que una empresa con el tamaño de Alfa, con las décadas, con la diversificación de sus negocios pueda desaparecer? Pues no. La realidad es que puede tener trimestres muy buenos, pueden tener trimestres no tan buenos, y pongo ese ejemplo, pero cualquier empresa que cotice en bolsa pasa el mismo efecto. Que desaparezca es muy poco probable. Entonces, ese primer miedo, creo que con un poco de esta visión se elimina. Otro de los temores es justo a la parte de la confianza que le tienen, ¿no? Hay muchos fraudes. Si nos metemos hoy en día a redes sociales, y eso no es bolsa, cuando te dicen invierte en acciones de Pemex, ¿no? Lo veía en la semana en la bolsa, pues Pemex no coloca acciones, las acciones de Pemex no están a la venta. Entonces, cuando vean este tipo de compra acciones de Pemex, ¿no? Ahora con videos de inteligencia artificial, con la propia presidenta de nuestro país hablando, invitando a la gente a invertir, eso es un fraude. Entonces yo creo que eso yo creo que difícilmente se va a eliminar, lamentablemente. Yo creo que lo que está en nuestras manos es analizar si lo que vamos a invertir es seguro, y la inversión en bolsa a través de una casa de bolsa regulada es 100% seguro. Tienes a la Secretaría de Hacienda de la mano de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con un conjunto de reglas, sistemas transparentes de la bolsa que operan en un cierto horario establecido, con reglas. Eso te da mucha más certidumbre para tu inversión, Laura. Excelente. Excelente. Juan Manuel Olivo Tirado, director de promoción de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Muchas gracias por la entrevista. Te mando un abrazo hasta Monterrey, Carlos, que estés muy bien. Saludos, Laura, que tengan buen sábado. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos.